Hola a todas y todos en un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos. El día de hoy tenemos muy interesante el tema de innovación y sustentabilidad. El invitado de hoy es Fernando Henschel, es ingeniero físico de la Universidad de Santiago, con un máster en gestión tecnológica y emprendimiento, también con su especialización en temas de energías renovables y también trabajó en Codelco, el Instituto de Minero Metalúrgico. Lo otro también que es muy interesante que actualmente es gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, donde el cual lleva interesante cartera de proyectos y también con un grupo bastante cohesionado y experto en desarrollo de tecnologías. Así que nada más que darte la bienvenida, Fernando, un gusto de tenerte en este espacio. Hola Elizabeth, muchas gracias por esta invitación y por generar este espacio para hablar no solamente de innovación, sino que de sustentabilidad y cómo esto se conecta con todo este ecosistema o esta comunidad de educación técnica superior. Excelente, sí, mira, lo que vamos a entrar en materia al tiro, porque finalmente todo esto, ya llevamos 5 capítulos de este programa y hemos tocado distintos temas, el tema del territorio, el tema de propiedad industrial, también hemos visto el tema de los desafíos, pero sin embargo hay algo que nos parece de suma importancia, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. La crisis climática está en nuestra piel, digamos, y la innovación tiene algo que decir. Entonces me gustaría preguntarte cómo se puede conectar, hablando en términos de innovación y sustentabilidad. ¿Por qué la innovación podría servir para la sustentabilidad? Sí, mira, primero que todo, das en el clavo, ¿eh? Yo creo que llevamos años hablando sobre cuáles debiesen ser las medidas de mitigación del cambio climático, ¿verdad? Cómo podemos mitigar de que estos efectos, estos fenómenos vayan avanzando. Lamentablemente pareciera que no nos tomamos como planeta o como mundo, no nos tomamos muy, no sé si en serio, pero con el suficiente peso y con la suficiente urgencia estos temas, así que hoy día estamos hablando de no solamente mitigación, sino que, dado que el daño está hecho, cómo empezamos a adaptarnos, cómo empezamos a adaptar nuestras vidas, nuestra productividad a estos efectos del cambio climático que ya son patentes. Entonces la innovación tiene mucho que ver con esto, de cómo en tiempos turbulentos o en tiempos difíciles tú generas ciertas oportunidades o generas ciertos desarrollos o ciertos productos que permiten adaptarte a estos cambios. Hoy día estamos hablando de cambio climático, otra vez eran, no sé, eran cambios de mercado, cambios de costumbres o conductas de consumo, ¿verdad? Pero hoy día, claro, cuando hablamos de sustentabilidad e innovación, tenemos que ver cómo nuestro entorno ha ido cambiando, cómo esto nos afecta y por ende cuáles son las problemáticas que tenemos que resolver. Y eso es la clave siempre en innovación, que seguramente ustedes ya lo han conversado muchas veces. Pero muy claro cuál es el problema y cómo se afecta, por ejemplo, algunos sectores productivos. Lo digo porque estoy aquí en representación de la Corfo, ¿verdad? Cómo se afecta, por ejemplo, la agricultura, cómo se afecta otros procesos productivos que en el fondo afectan también la calidad de vida de todos los ciudadanos. Detengámonos ahí, Fernando, sobre todo porque tú dices, claro, cómo están afectando nuestra vida en el diario vivir y cómo están afectando a los sectores productivos, siendo que la educación técnico profesional es muy cercana a los sectores productivos. Entonces, ¿cómo se conecta entonces innovación, sustentabilidad y la educación superior técnica profesional? ¿Cuál ves tú que son esas oportunidades? Hay muchos desafíos, pero ¿cuáles son las oportunidades con este triángulo que es muy virtuoso? Sí, es extraordinariamente virtuoso. Básicamente porque la innovación, para que sea efectiva, primero que todo, tal como ya lo decía, tiene que resolver un problema real. ¿Ah? Entonces, estos problemas y la identificación de estos problemas reales, muchas veces desde la comunidad de educación técnico superior, son mucho más claras la identificación, porque estamos hablando de innovación, que es el equivalente a desarrollar productos que cumplan algún fin. Y en ese sentido, sobre todo el alumnado tanto de los centros de formación técnico como de los institutos profesionales, tienen esta cercanía con los procesos productivos por defecto.
Y no solamente ellos, sino que también sus profesores, todos los académicos de esta comunidad, suelen trabajar también en procesos productivos. Y si nosotros ahora además le agregamos otro ingrediente que es el territorio, ¿verdad? Donde ocurren y donde mayormente se ve afectada también la calidad de vida y la productividad es en las regiones debido al cambio climático, nos damos cuenta que además los IP y los CFT están distribuidos a lo largo de Chile con tremendas representaciones y además con la flexibilidad de que a veces un mismo instituto profesional que tenga sedes en distintas regiones imparte carreras, o por lo menos carreras y acentos distintos dependiendo de su entorno. Entonces, esa cercanía es la primera oportunidad. ¿Y por qué es la primera oportunidad? Porque le permite identificar más claramente cuáles son estos desafíos productivos, porque lo sufren ellos mismos, ¿ya? Lo sufren mucho más de cerca. Entonces, ahí siempre, cuando nosotros tratamos de hacer esta facilitación del entendimiento, qué es lo que es innovación, que pareciera ser a veces algo muy sofisticado, que solamente Steve Jobs está llamado a hacerlo, no. La innovación es el desarrollar productos que resuelvan un problema. Y eso se puede hacer de manera súper sofisticada, con investigación y desarrollo de súper alto nivel, o incluso adaptando productos o dispositivos y herramientas ya existentes a la realidad o al cambio, hoy día estamos hablando de cambio climático, o a los cambios de reducción de ciertos insumos, de esa energía, como lo hago con menos energía, como lo hago con menos agua, como lo hago con menos insumos críticos, etc. Entonces, eso es lo que yo veo que está mucho más cercano, o muy cercano, en esta esfera de la formación técnico-profesional. Tocaste un punto que es súper importante ahí, que tiene que ver con el tema de las energías. Hace mucho tiempo atrás decíamos que Chile tenía y sigue teniendo una gran oportunidad para desarrollar energías renovables. Tú has trabajado muchos años en eso, y ahí como que se veía un poquitito lejana la educación técnica profesional, pero ¿puedes comentarnos ahí también si existe algún espacio? ¿Hay carreras que se dedican a eso? ¿Cómo ves ese desarrollo? Porque finalmente estamos hablando de energía renovable, hablamos por la sustentabilidad, ¿cierto? Etcétera, pero ahora ya es una herramienta mucho más clara para la industria, que una herramienta así que sirve para poder hacer desarrollo de procesos productivos. ¿Cómo entra la educación técnica profesional? Claro, efectivamente, tal como lo dices, ahora en un espacio de tiempo de menos de 10 años, se transformó la energía renovable en la electricidad, ojo ahí, en la electricidad, porque hay todavía todo un desafío en materia de transporte y de calor, pero en electricidad se transformó la energía renovable en ser algo marginal, una curiosidad que ocurría ahí, en algunos a representar un cuarto de toda la energía eléctrica que se produce en Chile, proviene de fuentes de energía renovable. Entonces se generó toda una industria alrededor, y vaya sorpresa, ¿qué es lo que necesita la industria? No necesita solamente inversiones, infraestructura y tecnología, necesita personas, necesita capital humano. Y cuando hablamos de estas industrias, que son intensivos al principio en inversiones, sí, claro, necesitamos gente capacitada como para ver estos modelos de negocio o hacer negociaciones. Pero al muy poco andar, lo que pasó en los inicios de la energía solar es que no teníamos técnicos ni para la instalación, ni tampoco para la mantención, dándose el caso extremo que para la instalación de las primeras plantas solares no solamente importamos toda la tecnología, no desarrollamos nada acá en Chile, sino que también a los técnicos instaladores, búlgaros, me acuerdo que decía el ministro de Energía, búlgaros, viniendo a Chile, porque ¿cómo es posible que nosotros no vamos a tener técnicos electricistas, técnicos mecánicos capacitados para instalar este tipo de plantas? Bueno, hoy día los tenemos, gracias a que, un poquito con desfase, porque esto ocurrió muy rápido, el Centro de Formación Técnico se pusieron rápidamente las pilas en formar técnicos para las energías renovables. En las carreras universitarias hicieron lo propio, pero sin duda el grueso de la necesidad de capital humano está en la instalación, operación y mantención, que es fuertemente intensivo en técnicos. Hoy día estamos viviendo el mismo paradigma. Hoy día, pero la ola viene, ¿eh? Nos están hablando del hidrógeno verde, por ejemplo. Y otra vez vamos a esperar a que se instalen todas las primeras plantas y que otra vez, digamos, ahora no son búlgaros, ahora serán, no sé, checos, o sea, de otra nacionalidad, o
empezamos desde ya a pensar, porque ¿qué es lo que es el hidrógeno? Es un gas. Y nosotros tenemos técnicos mecánicos y también que tenemos plantas de gas que tal vez con una pequeña especialización o pequeños perfeccionamientos rápidamente se pueden no convertir, sino que hacer como un upgrade de sus habilidades y de sus conocimientos para también poder subirse a esta ola. ¿Ah? Entonces, como digo, la ola se viene, todos la vemos, entonces empecemos a pensar en qué posición nos ponemos para surfearla, y que no que nos pase por encima. Y en ese sentido, igual, en estas olas, porque estamos hablando de hidrógeno verde ahora, pero también estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es transformación digital, de cual los institutos profesionales igual han avanzado bastante, pero sin embargo siguen habiendo brechas. ¿Cómo crees tú que la educación técnica profesional pudiese ser un aporte mucho más allá de solamente de técnicos? ¿Cómo la innovación podría incorporarse dentro de estos alumnos TP para poder estar en estas nuevas olas? Sí, correcto. Déjame volver un poco a propósito de esto de transformación digital y de la digitalización en general. Déjame volver también a conectarlo un poco con la innovación en sustentabilidad. Efectivamente, la digitalización nos ha permitido reducir enormemente algunos procesos súper intensivos en energía, ¿sí? como son transportes o incluso en materialidad. Hemos bajado el uso de materiales considerablemente gracias a la digitalización. Otra de las grandes ventajas que nos ha permitido la digitalización es que podemos alcanzar con mayor facilidad mercados que están más lejanos, ¿verdad? O incluso con clientes que antes no estaban fuera de nuestro alcance por razones geográficas. O sea, hoy día estamos presenciando fenómenos tan relevantes, o sea, tecnológicos tan relevantes como la telemedicina, por ejemplo. O sea, que hoy día seamos capaces de que un especialista que está, o alguien que necesita una atención de un especialista que está en Chiloé, que antes se demoraba algo así como 3 días en llegar a Santiago, hoy día lo puede hacer desde allá, o hacia allá transitando. Entonces, el identificar cuáles son, sobre todo, estas oportunidades de democratizar el acceso a ciertos servicios que ofrece la digitalización es clave. Y la gracia que tiene la digitalización es que no necesita de grandes inversiones, o sea, hemos bajado esta brecha de grandes inversiones en infraestructura, hemos bajado también la brecha de grandes inversiones en que, bueno, es que como necesito hacer un desarrollo, déjame irme, por ejemplo, como en la biotecnología, de alta inversión y de mucho PhD, no, acá lo que necesitamos es talento. Y talento es lo que abunda, sobre todo en la formación técnico-profesional. Entonces, el identificar estas oportunidades que nos está dando la digitalización y la masificación de la digitalización, que nos permite además, siempre hablan de la globalización, pero pensemos primero en que desde Temuco podemos generar soluciones para Arica. Pensemos primero ahí, después vemos que seguramente vamos a poder llegar también a la región y vamos a poder también, sin duda, también llegar a China, pero veamos primero el largo listado de problemáticas que tenemos en Chile, cómo las resolvemos con nuestros talentos, sobre todo a partir de la digitalización, y créame que luego escalar y hacer las globalizaciones se vienen muy de la mano, y para lo cual también tenemos algunas instituciones que nos pueden ayudar, comentados por acá. Estamos pensando, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de innovación y sustentabilidad, pero la innovación también tiene, lo dices, talento y también tiene el concepto de creatividad, y que creatividad es un proceso. Después vamos a entrar más profundo en la sustentabilidad, pero para poder cerrar el tema de innovación. Y recuerdo que alguien dijo, Chile es un país muy creativo, muy talentoso, la cantidad de memes que salen, ¿no es cierto? Cuando aparece algo, una foto, o sea, empiezan a aparecer y te llega por todos lados. Y si ese talento o esa creatividad se pudieran causar en un proceso de innovación, ¿cierto? Pudiéramos alcanzar estas ofertas de valor súper interesantes. Ahora pasando al tema de la sustentabilidad, que nos parece que también es, y la innovación sirve, es una oferta de valor. Cuéntame un poco sobre cómo la Corfo ha estado trabajando en esos temas y sobre todo cómo podemos apoyar a la educación técnica profesional para empezar a abrirse un poco a estos temas en su propia formación.
Mm. Sí, mira, en sus inicios, o no tan en los inicios, hace los últimos años, se ha fomentado fuertemente el desarrollo tecnológico, ¿ah? El desarrollo tecnológico en materia de sustentabilidad, o lo que le llaman el clean tech, o sea, las tecnologías que permiten producir más limpio. Sin embargo, o sea, la primera capa está bien, porque lo que buscábamos es cómo podemos generar los mismos bienes y servicios con menos emisiones y con menos energía. Y eso significaba mucha tecnología, significaba también probablemente también muchas inversiones, las cuales se han ido dando, ¿no? Se han ido dando, pero hoy día estamos hablando además de otro proceso, que es no solamente entender la sustentabilidad como un costo para la empresa, cómo lo hago más barato, o sea, cómo lo hago más eficiente y por ende voy a tener que hacer todas estas inversiones, cambios tecnológicos, costo. Hoy día aparece un nuevo modelo, que son los modelos de economía circular, que transforman estos aparentes costos por ser más sustentables en oportunidades. Y si me permite, déjame explicar un poquito esto. ¿Por qué? Porque la economía circular lo que plantea no solamente tratar de emitir o de generar menos desechos, sino que a partir de tus desechos generar nuevos negocios. ¿Ah? Entonces, al mismo kilo de material que tú usaste para un proceso lineal, que típicamente es, tú fabricas el material, generas el bien de servicio, lo vendes, consumes parte de este material y el resto lo botas. O sea, el mejor ejemplo es una bebida, donde probablemente lo más costoso de todo lo que consumiste tú en esta bebida gaseosa, y mientras más pequeño el envase peor, es la creación de ese envase, el transporte de ese envase, y qué es lo que vas a hacer después con ese envase. Eso seguramente es lo más costoso, más que el contenido de ese líquido. Entonces, la economía circular no hace tanta atención en torno a lo que tú consumes, al contenido de ese líquido, sino que cómo diseñas un envase que sea más fácil de reciclar, o un envase que inmediatamente genere el ingreso a otro negocio, que yo pueda este envase transformarlo en el insumo de otro proceso productivo. Perfecto. Y de hecho, en los modelos de economía circular, la Corfo ya estaba hablando desde hace un tiempo y antes de profundizar en ese tema que nos interesa mucho, porque yo sé que tienes muchos ejemplos, que has visto, que conoces, vamos a verlo en profundidad, pero antes de eso vamos a hacer la segunda pausa con ustedes, así que volvemos en unos minutos. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.